Reconstruir lo que se perdió es un proyecto de construcción de relatos digitales sobre memoria histórica de víctimas del conflicto armado en Colombia que da inicio en el departamento de Santander, al fin de edificar nuevas narrativas sanadoras de heridas y fortalecidas para la paz de nuestro país. El proyecto se desarrolló en tres etapas. Primero, la investigación y recopilación de los relatos a producir. Segundo, la transformación, producción y realización de los relatos en formatos digitales. Y tercero, el diseño de la plataforma de divulgación. La metodología que se implementó fue de enfoque cualitativo, que involucra de manera enfática la comprensión del sujeto de la investigación, donde su percepción y aportes son fundamentales en el proceso. Asimismo, se aplicaron conceptos de referencia de los criterios del método de investigación y acción participativa que implican la participación del sujeto utilizando herramientas como las autobiografías, testimonios, historias orales, grupos de discusión, mapas geográficos, entre otros. El principal producto resultante es un relato digital y la elaboración de una plataforma de divulgación que da soporte para la visibilización de casos de experiencias que ofrecen una mirada más actual, didáctica y visual de estos hechos históricos que han afectado a las víctimas del conflicto para facilitar que puedan ser conocidos, releídos o reinterpretados en el actual momento del país. En lo que respecta al diseño, debemos referirnos al conflicto y la narrativa digital como escenarios del desarrollo gráfico. Los estados actuales de la información en el campo de lo digital han incrementado la variedad misma de elementos comunicativos trascendiendo el plano de lo material, lo distante o el lenguaje. Las sociedades nativas de la era digital han establecido sus propios parámetros comunicativos, abriendo así un nuevo mundo de posibilidades en todos los campos de la interactividad misma dentro de la sociedad. Una sociedad conectada e inmersiva se presenta ahora como el elemento donde se desarrollan las nuevas propuestas de desarrollo de la información y la comunicación, y es importante que se entiendan diversas cualidades de estas singularidades a la hora de enfrentar cualquier proyecto comunicativo. La inmediatez, el número de información, el valor de la información, la difusión y su complejidad, entre otros, son aspectos que se hacen presentes en cada proyecto del momento actual, donde el cambio es el único parámetro fijo. Uno de los primeros aspectos a relacionar es la individualidad del mensaje masivo. Como elemento contradictorio, la multiplicación de la información ha generado que la inmersión en la interpretación del mensaje y la experiencia frente al mismo sean cada vez más de carácter personal y único. Eso se debe a la forma de acceder a la información, que se realiza a través de medios y soportes individuales de lectura. Podemos nombrar entre otros los ordenadores, los smartphones, las tabletas digitales, relojes inteligentes, que cuando el individuo se encuentra con la información lo hace desde su propia perspectiva, en su propio tiempo y espacio, y la respuesta interpretativa se ve automáticamente asociada a sus propios conceptos y lecturas personales. ¿Dónde queda entonces la comunicación masiva? La comunicación en masa sigue presente, pero al igual que otros parámetros, cambió para adaptarse a las nuevas necesidades. Ya no se habla de un mensaje diseñado para un número determinado de usuarios. Ahora el mensaje es construido en comunión con los usuarios, generando mensajes colectivos desde la particularidad interpretativa. La inmersión social actual se hace presente y participa en la medida que el contenido del mensaje y la información presentada sean de un interés particular compartido. No se trata del tipo de mensaje o de buscar respuestas positivas, se trata de generar reacciones frente al mismo. Las reacciones particularidades encuentran su eco colectivo cuando se hacen masivas y esto solo permite la difusión de la respuesta. Intención, estructura y función entonces aparecen como factores claves en el desarrollo de cualquier proyecto comunicativo digital. Y es que el mensaje se debe codificar de formas específicas en la acción y respuesta frente a la intención del mismo. Nos alejamos del principio fundamental de la comunicación, que es solo transmitir mensaje, y nos proyectamos en el valor real de la respuesta. Se comunica no solo para informar, se comunica a la espera de una respuesta. La intención debe estar clara antes de establecer cualquier tipo de comunicación en el campo digital, bien sea informar, narrar, compartir, opinar o cuestionar, dado que ahora se cuenta con una finalidad específica frente al usuario, y es la respuesta resultante de la experiencia. La estructura del mensaje presenta entonces la particularidad de la intención antes establecida. La codificación se desarrolla en términos asertivos y persuasivos, donde el usuario pueda establecer una lectura adecuada y así generar la respuesta que esperamos. Puede ser un mensaje simple como compartir una fotografía o algo mucho más elaborado como la asociación de unas comunidades temáticas. El mensaje se estructura de acuerdo a la particularidad de los usuarios,
el mensaje escrito, el color, el encuadre, los objetos o personas en una imagen, movimientos o sonidos. Todos los componentes perceptivos y reconocibles por los usuarios entran a conjugar dicha estructura planteada. La función entonces no está dada por la intención general, como se estructuraba anteriormente en la comunicación tradicional, ya que hoy la relación con el mensaje se sesga a la necesidad misma del usuario frente al mensaje o la información percibida. Evidenciando las necesidades primarias del eje de la comunicación digital, se hace preciso plantear en los proyectos más elaborados en el entorno inmersivo la experiencia como elemento diferenciador y de valor al desarrollo. Los estímulos que se pueden entretejer con las características de la información son aquellos que permiten que el usuario perciba el contexto del mensaje de una forma más profunda y se crea así una apropiación personal del mensaje. Estas particularidades presentadas por la comunicación digital son maleables a las necesidades de los diferentes proyectos que se pueden ver inmersos en este medio. Sin embargo, no toda la comunicación posee el mismo enfoque o contenido informativo, por lo que se hace necesario revisar algunas características puntuales en el caso de la narrativa digital, que fue el enfoque actual de este proyecto. Ya en lo que respecta a la narrativa digital y el documental interactivo, la estructura narrativa literaria establece una serie de normas y relaciones de construcción frente a los relatos y la comunicación frente al lector para establecer un vínculo interpretativo claro y preciso. Sin embargo, el tema de la narrativa digital es un nuevo campo de exploración que ha modificado dichos estándares de construcción y comunicación, principalmente por los rasgos de la nueva era y las nuevas estructuras de la comunicación social. Si bien es cierto que el mundo del hipertexto y sus estructuras de ramificación no son elementos novedosos en la actualidad, las relaciones específicas de su uso en los campos de la comunicación han evolucionado y cambiado a través del tiempo, creando estructuras aún más complejas que van más allá del interés de la consulta de información por parte de un usuario final. Una de estas particularidades se evidencia en la forma como se desarrollan hoy en día los hechos narrativos a través de dichos canales digitales. Se puede partir de la revisión misma de un hecho de carácter social de interés general, como una noticia internacional. Cuando un hecho particular impacta a un nivel alto o medio de la sociedad, se inicia un efecto dominó en los diferentes campos de la comunicación digital, desde elementos de publicación instantáneas hasta las reflexiones posteriores al hecho. Esta construcción se da de maneras singulares, pero la construcción final del hecho se da con la suma de los diversos canales, versiones e informaciones recolectadas. Es decir, que el usuario finalmente logra entender el hecho con la consecución de diversas piezas, como un gran rompecabezas digital de información, donde el mismo usuario forma parte del mismo tablero y puede finalmente participar y aportar desde su propia reflexión al hecho en cuestión. Si estas particularidades son propias de nuestro entorno actual, podemos comenzar a entender por qué al referirnos a la narrativa digital nos alejamos de los esquemas convencionales de la ejecución literaria. La narrativa digital entonces ve y va más allá del relato del hecho, se construye, deconstruye y reconstruye con la interactividad particular que poseen los medios digitales actuales. La recopilación de hechos y el desarrollo de las narrativas digitales no son exclusivamente para acontecimientos de momentos espontáneos o esporádicos. La creación de historias a partir de sucesos del pasado también es posible, si se tienen en cuenta las singularidades de la interactividad como su eje central. Este concepto de desarrollo se entiende y se denomina como el documental interactivo. Entonces podemos afirmar que el documental interactivo no es un producto finito que representa la realidad, sino un proceso de la documentación que permite la retroalimentación e intervención sobre la misma. El rompecabezas de la información tampoco es nuevo si hablamos del elemento documental, dado que está implícito en cómo se estructura la construcción del relato, pero la intervención del usuario como elemento de interactividad misma del entorno digital establece nuevos retos estructurales para esta categoría narrativa. Esta nueva categoría podríamos sesgarla a tres componentes: la tecnología, las relaciones y la experiencia de la audiencia. La tecnología es el soporte actual de la narrativa de los hechos, como canales de socialización y consulta. En cuanto a las relaciones, se establecen de forma mixta, como se comentan las características generales de la comunicación digital, y no solo desde la particularidad del usuario, y la experiencia de la audiencia que se forma precisamente a través de los valores de construcción y reconstrucción del hecho.
Como se observa, las relaciones establecidas como interactividad dentro de los documentales interactivos están alineadas con aquellas descritas en la comunicación digital, haciendo énfasis en lo participativo y la experiencia del usuario frente a la información. La estructura de construcción inicial entonces se modifica pensando en un fin diferente. Ya no se establece como propósito principal la comunicación del hecho o la complejidad del mismo. La estructura se debe definir desde la capacidad que tiene el proyecto para generar y establecer vínculos y relaciones con los diferentes actores, el contenido, el medio digital, los usuarios y el hecho evolutivo entre los mismos. El documental interactivo, entonces, es una forma actual de construir y experimentar los relatos y hechos, más allá de representarlos, ya que la particularidad de la interactividad inmersiva eleva al usuario de pasar de un simple espectador a convertirlo en un co-creador, estableciendo una objetividad abierta que interactúa con la realidad establecida y aumenta la capacidad documental del acontecimiento presentado. Pero ¿cómo afecta esta intención cuando nos referimos a historias de conflicto y narración? Las narrativas son dinámicas y variantes en el desarrollo mismo de sus temáticas. En el caso particular, se analiza la problemática social principalmente centrada en conflictos que han afectado a la humanidad desde sus derechos fundamentales, y el cómo la vida misma se ve afectada por las acciones particularidades del hombre contra sí mismo. Las historias de conflicto vistas desde este ámbito son relatos que poseen una carga emotiva e histórica que muchas veces se pierden en el olvido de la memoria, por el paso mismo del tiempo o porque aquellas memorias nunca fueron valoradas de la forma adecuada. ¿Por qué retomar estas experiencias como foco de un proyecto de narrativa digital? No se trata de retomar los aspectos negativos del comportamiento social para destacarlos en un espacio comunicativo. Se trata de mostrar realidades que permitan recordar para aprender de las experiencias del pasado, de aquellos errores y situaciones que no se deben repetir por el bien de todos. La construcción de estos relatos presenta retos, particularidades y realidades únicas en cada experiencia abordada. Se puede partir del ideal constructivo de un documental convencional donde el objetivo principal es invariable, documentar y narrar los hechos verídicos y objetos del suceso. Sin embargo, las temáticas relacionadas con el tema del conflicto suelen verse limitadas o coartadas en muchos aspectos relacionados a veces con el acceso a la información, el tiempo de exploración, búsqueda o documentación, y esto puede prolongarse llegando incluso a instancias indefinidas de espera. La metodología entonces se debe ver diversificada a la articulación de líneas abiertas de la historia que permitan en un momento visualizar una estructura narrativa detrás de ellas, es decir, la creación del momento y suceso, la estructura narrativa general a partir de relatos y experiencias individuales. Es de notar en este aspecto que hacemos alusión a un elemento antes relacionado en la comunicación digital, las particularidades como sistema de un todo común. Esta búsqueda de las particularidades diversifica además el tipo y clases de información asociadas al desarrollo del proyecto, relaciones históricas, entrevistas, relaciones legales, referenciación de lugares, personas, momentos, hechos e imaginarios concebidos enriquecen no solo la capacidad de generar un hecho único, sino de recrearlo a partir de un sinnúmero de posibilidades exploratorias desde la percepción y propuesta lectora de la información. Relacionar el contenido y establecer una estructura adecuada desde la dinámica interactiva no es solo pensar en generar hipervínculos y catalogar la información. Como se anunció previamente, la comunicación digital requiere que la experiencia del usuario lo lleve a ser partícipe directo de la información, sin importar si su respuesta es pasiva o activa. La arquitectura del proyecto debe responder entonces a estos principios y procurar las reacciones adecuadas al mensaje propuesto. Un punto de partida para comprender la complejidad de las nuevas relaciones narrativas digitales puede darse desde la identificación de los sistemas existentes ya en el medio y así entender y proyectar nuevas proposiciones a cada reto que llegan las particularidades de una historia. Para concluir, podemos decir entonces que recrear un hecho a través de una narrativa digital va más allá de un ejercicio documental. El establecimiento de una línea de tiempo se mantiene como propósito principal. Sin embargo, es necesario revisar la capacidad de la propuesta para que el usuario sea artífice del desarrollo mismo de la historia. Es decir, que la narración posea la versatilidad de desarrollarse con la convergencia de diferentes líneas de la historia, y estas a su vez deben estar representadas de formas atractivas para que el usuario propicie la interacción, su interés y por consiguiente la consulta de cada información propuesta. Esta flexibilidad puede convertirse para el usuario en su propia definición del hecho,
y la argumentación y reflexión recaen en la cantidad de información que se ha consultado, lo que es mucho más importante en el planteamiento de la estructura general, ya que independientemente de las líneas o ramificaciones de la propuesta estructural, los hechos y los complementos documentados deben permitir la recreación narrativa completa. Para el caso puntual del acontecimiento de conflicto o violencia, se evidencia la presencia de un eje central muy definido en torno a los relatos individuales de los actores del hecho, que permite recrear y generar un primer acercamiento con el usuario en lo referente a la temática del sitio. Estos primeros elementos construyen la primera línea narrativa que va a dar paso a la interpretación general planteada en cada proyecto. Comunicar, narrar, informar, reflexionar u otro. La arquitectura del sitio entonces se ramifica a partir de dichas experiencias, buscando la forma de complementar la información, entrando en detalle según el desarrollo exploratorio que el usuario ejecute con base al nivel de interés despertado en el mismo. Si se tienen en cuenta estos aspectos, se estarían cumpliendo con las características principales de la narrativa digital en lo que corresponde al aspecto visual y estructuración del contenido. Sin embargo, no podemos dejar de lado que existe un tercer aspecto que nos lleva de regreso a la narrativa básica y que es aún más relevante si nos enfocamos en las temáticas relacionadas con conflictos sociales. Este último aspecto recae siempre en el desarrollo emotivo del relato.